Buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en esta transmisión. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy continuamos con las actividades del ciclo de charlas de café, las investigadoras del ferrocarril, miradas interdisciplinarias, que se realiza cada mes en el marco del Día Naranja y que tiene como objetivo contribuir a la visibilización del trabajo de investigadoras que bajo distintos enfoques y disciplinas han estudiado los ferrocarriles mexicanos. El ciclo se organiza en colaboración con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Sociales y Humanidades de la UNAM y la Red Iberoamericana de Historiadoras a través de la participación de la doctora Leonor Reyes. En esta sesión nos acompaña la doctora Marcela Mijares Lara, quien nos compartirá su mirada sobre el estudio de los ferrocarriles. Sea bienvenida. Ahora voy a cederle la palabra a la doctora Leonor Reyes, organizadora del ciclo, para que nos apoye con la moderación de la sesión. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Isabel. Y bueno, pues buenas tardes a todos. Y antes que nada, darles la bienvenida a quienes nos acompañan en esta transmisión. Y para comenzar, quiero agradecer al Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero a través del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos y el Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias, así como al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y a la Red Iberoamericana de Historiadoras por la creación de este espacio de diálogo y de difusión del quehacer de las investigadoras que desde distintos campos hacen valiosos aportes al estudio de los ferrocarriles. También quiero aprovechar para agradecer la disponibilidad del personal del museo para continuar con estas charlas, que tuvieron su origen en 2 mesas que presentamos en marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, y que ahora, en el marco del Día Naranja, nos permiten seguir ahondando y conociendo el trabajo de talentosas investigadoras, artistas
y mujeres provenientes de otros ámbitos pues que se interesan, ¿no?, en estos temas. A continuación voy a leer una pequeña semblanza para hacer la presentación de nuestra invitada. Marcela Mijares Lara es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es maestra y doctora en Historia por el Colegio de México y fue becaria del programa Emerging Leaders in the American Program, otorgado por el Gobierno de Canadá, gracias al cual realizó una estancia de investigación en el Departamento de Historia de la Universidad de Calgary. Se tituló con la tesis Cárdenas después de Cárdenas, una historia política del México contemporáneo, 1940-1970, misma que obtuvo la mención honorífica del Premio Salvador Arzuela en 2018, otorgada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INERM. Desde 2022 es profesora asociada de tiempo completo del Colegio de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y sus temas de investigación se centran en la historia política y económica de México del siglo XX, sobre los cuales ha publicado algunos artículos, reseñas y presentado ponencias. El día de hoy, la doctora Marcela Mijares compartirá la ponencia Ampliar la mirada, las fuentes que resguarda el CEDIF para el estudio de los ferrocarriles en la península de Yucatán. Bienvenida y le recordamos que tiene 40 minutos para su presentación. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a compartir mi pantalla para empezar la presentación. Ok, un segundito. Listo. Ya se ve. Ok, primero que todo, agradecer a la maestra Teresa Márquez, al maestro Román Moreno Soto, a la red de investigadoras, con su representante, la doctora Leonor Reyes, a Isabel Bonilla, que ha hecho el favor de introducir esta sesión, así como al personal del CEDIF, que han sido muy gentiles en apoyarme en mi investigación. Esta presentación lleva como título Ampliar la mirada y tiene como propósito compartir algunos de mis hallazgos durante mi estancia en el CEDIF en Puebla en el mes de julio pasado. La presentación la pensé en 3 sentidos. Primero, presentarles el objeto de la investigación, el tiempo y el espacio, donde, en qué periodo, en qué lugar estoy trabajando. Y, por supuesto, el papel de las fuentes, que es relevante para la investigación. Ahí, a la par, mientras voy un poco compartiéndoles los materiales que encontré, es irles narrando también pues la historia que estoy reconstruyendo de esta línea y de otra que ahorita hablaré. Y finalmente, pues, hacerles la más cordial invitación para que consulten y visiten el CEDIF. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. El objeto de la investigación que inicié ya tiene, pues, desde unos meses antes de que iniciara la pandemia, comenzó con el ferrocarril del sureste. Originalmente esta línea, pues se inició, bueno, hay algunos antecedentes, pero lo relevante es que la investigación arranca en el 36, porque es cuando ya se toman cartas sobre el asunto y comienza a construirse la vía. A la par, si ven en la parte superior de la diapositiva, ya existía una línea en la península de Yucatán, que es Ferrocarriles Unidos de Yucatán. Entonces, en un inicio la investigación comenzó con el ferrocarril del sureste. En 1938 ya inician los trabajos en forma de la construcción de la línea a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Ahorita detallaré un poquito más cuáles son pues algunos de los asuntos que hay que tomar en cuenta cuando estudiamos esta línea. Y hacia 1964, Ferrocarriles Unidos de Yucatán cambia pues la manera en cómo se constituye, y en 1968 el gobierno federal, y las compañías en sí deciden sumarse en una sola, que se le conoce como Ferrocarriles Unidos del Sureste. Entonces, esta es la historia de la investigación, o más bien el objeto y el tiempo y qué es lo que estoy trabajando.
En un principio inicié con el Ferrocarril del Sureste, pero en el camino pues fue inevitable tocar Ferrocarriles Unidos de Yucatán por la fusión que acabo de presentar. Entonces, por aquí va va a ir la presentación. ¿Dónde se ubican estas dos líneas? Bueno, si ven el mapa, la primera, que es Ferrocarriles del Sureste, corre desde Coatzacoalcos y llega hasta la ciudad de Campeche, la línea, bueno, en este caso por acá, y después, aquí está, y después desde Campeche hasta Yucatán comienza la línea de Ferrocarriles Unidos de Yucatán. Entonces es una línea muy extensa. Ferrocarril del Sureste fueron alrededor de 793 kilómetros y Unidos de Yucatán 980 más o menos, dando un total de alrededor de 1,773 kilómetros, que no es un dato menor porque cuando se fusionen, pues es una línea muy extensa, ¿no? Y obviamente con sus complejidades. Entonces, este es el espacio donde se ubica el objeto de estudio. Ahora, la presentación, pues la idea es compartirles las fuentes, ¿no? O sea, qué fue lo que encontré en el CEDIF, pero me parece importante hacer un alto en el camino y reflexionar acerca de por qué las fuentes son relevantes para las y los historiadores que nos dedicamos a hacer, pues, investigación. Para empezar, las fuentes, pues, son estos vestigios que son esenciales para el trabajo, para nuestro trabajo. A partir de estos podemos hacer indagaciones, podemos construir o reconstruir pues estas historias que vamos armando gracias a esta evidencia y tratar de aproximarnos lo mejor posible a qué fue lo que ocurría, ¿no? O cómo funcionaba en este caso una línea, ¿no? Qué problemáticas se enfrentaba, cómo cambió la vida de las personas. Por eso es relevante el papel de las fuentes. Ahora, las fuentes no solo son pues los documentos oficiales o el papel escrito, aunque ciertamente prevalecen, ¿no? Al momento de la reconstrucción histórica. Me parece que hay dos frases que nos pueden ayudar a pensar en el lugar que tienen en la investigación. Por ahí algún historiador decía que no hay historia sin documentos y otro más decía que no hay relato histórico sin documentos, ¿no? O que si no están los hechos, o sea, si no están los documentos, los hechos pues no existen, ¿no? Se han perdido. Y estas citas nos ayudan a pensar que pues hay que ampliar la mirada, es decir, es cierto que necesitamos estos archivos, ir a estos archivos, obtener esta información y después trasladarla en una narración, pero no tendríamos que limitarnos solo a eso. Y creo que si bien no podríamos ir nuevamente, ¿no? Y vivir la experiencia del ferrocarril en el sureste o en la península o hacer este largo recorrido en este momento, sí podemos imaginar esa realidad a través de los vestigios que vamos recogiendo en nuestra investigación. Este trabajo inició con el archivo de concentración de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hacia el mes de entre enero y marzo del 2020. Ahí lo que encontré fue pues los informes, ¿no? de la Secretaría de Comunicaciones que están esparcidos por muchos lugares, pero una buena parte se encuentran en este espacio, más o menos desde 1936 hasta los 40 y después empieza a haber algunos huecos. Ese fue el primer lugar al que acudí. Después, evidentemente, la Biblioteca y la Hemeroteca Nacional, en donde ahí pues empecé a consultar la prensa, ¿no? Un poco qué se decía sobre esta línea, informes y publicaciones oficiales que también resguarda la hemeroteca, en particular un informe de 1950 donde la Secretaría hace como un resumen, ¿no? De todo el trabajo que pues realizó desde el 36 hasta cuando se inaugura más bien la línea. En tercer lugar, que eso ya se realizó este año, a principios de este año, fue la visita al Archivo General del Estado de Yucatán. Ahí podemos encontrar las entrañas de la empresa, pero de Ferrocarriles Unidos de Yucatán.
Sin embargo, tenían mucha relación, como les comentaba al principio, una línea concluía en Campeche y la otra iniciaba en Campeche. Entonces, en algún sentido había comunicación y por ahí se encontró algo sobre el sureste, pero principalmente Ferrocarriles Unidos de Yucatán. La siguiente visita o la siguiente estación fue el Archivo General de la Nación. Ahí sí podemos ubicar buena parte o algunos documentos de los orígenes de Ferrocarriles del Sureste, también el papel que desempeñaba la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas como su constructora, y pues ese otro pedacito se pudo pues recuperar en esa visita. Y la última fue el CEDIF, ¿no? Ahora en julio, que es el motivo de esta presentación, en donde pude consultar 2 repositorios muy importantes. Uno fue el archivo y el otro la biblioteca. Yo diría que los dos tienen el mismo valor, tienen mucha riqueza, que va a ayudar o de alguna forma me va a facilitar terminar de reconstruir esta historia. Para cerrar, reitero, esta cita que ven en la presentación de Marc Bloch, creo que nos permite ver la importancia de no cerrarnos a un espacio, ¿no? En este caso fueron 5, no conformarnos solamente con los documentos oficiales, ¿no? Como pues la correspondencia, los informes, o sea, está bien, nos ayudan, pero necesitamos ver otras cosas, ¿no? Y eso fue lo que yo encontré en el CEDIF. Me permitió acercarme a otras fuentes que no tenía contempladas o pensadas y que de alguna forma me está permitiendo cerrar esta historia. Bueno, ya entrados en materia y ahora sí hablando de las fuentes y de la historia de las líneas a través de estas fuentes, el primer trabajo que me parece importantísimo comentar y señalar son los documentos que tienen que ver con la junta directiva. Si observan, el de la izquierda es de Ferrocarriles Nacionales de México, no tiene nada que ver con el sureste, pero dado que son líneas que en algún sentido tenían una relación con la Secretaría de Comunicaciones, pues compartían información o les llegaba información. Entonces, esa fue una forma indirecta de encontrar datos sobre los orígenes del Ferrocarril del Sureste. Les cuento que las líneas férreas de México fue la compañía que que se funda y se forma para construir el Ferrocarril del Sureste en un principio, hacia 1935. El gobierno federal, que era dirigido por Lázaro Cárdenas, le otorga la concesión y a partir de ese momento inicia una primera etapa muy temprana de la construcción del sureste, ¿no? De la línea del sureste. Sin embargo, hacia 1936, cuando Francisco J. Mújica asume la Secretaría de Comunicaciones, ¿no? como su titular, empieza a revisar, ¿no? qué había hecho o qué trabajos estaba realizando esta empresa y quedó muy insatisfecho. Y precisamente en el documento de su derecha, que es el primer informe anual, ahí se observa, por un lado, los problemas que enfrentó la línea, porque con lo que no contaba es que pues la geografía del sureste es compleja y entonces pues no avanzaban lo suficiente, la gente se enfermaba de paludismo, pues son unas condiciones difíciles y en esa insatisfacción Francisco J. Mújica comienza a plantearse la idea de retirarle la concesión. Entonces en estos 2 documentos tenemos parte de esa información y finalmente, pues, el gobierno decide quitarle la concesión, ¿no? Es importante, o me parece importante señalar que el gobierno federal no solo construyó la línea del Ferrocarril del Sureste, también se hizo cargo de una línea que iba de Durango a Mazatlán, otra que iba de Uruapan a Zihuatanejo, con un ramal hacia Apatzingán, y por supuesto, después de que
el secretario decide decide retirarles la concesión, pues también se haría cargo de la línea del sureste. Entonces, esta es la parte, digamos, más oficial, ¿no? Que pudimos encontrar de manera indirecta, pero que se encuentra albergado en el CERIF. Los siguientes documentos abonan a este primer inicio. Si observan en la pantalla, bueno, es un informe muy rico de la Dirección General de Ferrocarriles, la Dirección General de Ferrocarriles en Construcción, de la SCOP. Esta dirección se crea precisamente en 1936, justo cuando llega Francisco J. Múgica, y es la que empieza a diseñar, a planear, a ejecutar este tipo de obras. Entonces, a partir de que la Secretaría decide hacerse cargo de la línea del sureste, empieza a hacer este tipo de reportes donde va detallando día tras día, ¿no? Mes tras mes, hora tras hora, así de detallado es, sobre los retos que están enfrentando, las dificultades que están tratando de resolver, los avances, ¿no? Qué tanto se está construyendo, ¿no? Hasta qué kilómetro, en qué estado se encuentra. Y eso es muy interesante porque uno se da cuenta que más allá de, pues, es el ferrocarril y qué genial medio de transporte, ¿no? Y etcétera, podemos ver las cuestiones finas, ¿no? Más técnicas que a veces no imaginamos. Por ejemplo, la discusión sobre dónde debe ir un puente. Y esa discusión llega hasta lo más profundo, ¿no? Es decir, la parte hasta física, ¿no? Es que si te das cuenta, la velocidad del tren iría así, la curva se calcula así, las toneladas que carga la máquina son tales, ¿no? Y depende, ¿no? Si es de vapor, si es diésel. Esta gráfica que ven en la parte derecha, pues es esa discusión que había entre los ingenieros y que, pues a nosotros no nos pasa por la cabeza, ¿no? Así de detallada era el trabajo de la Dirección General de Construcciones de Ferrocarriles. Y reitero, como trabajaban varias líneas, pues en estos documentos son ricos, no solo para el sureste, sino para las otras, ¿no? Y en ese sentido, me parece que nos permite entender también que no son obras menores, es decir, requiere una pericia técnica, requiere recursos, porque planear un puente puede significar más tiempo o menos tiempo destinado, ¿no? En hombres para construirlo, y en última instancia la eficiencia, ¿no? de la línea en términos económicos. En este mismo informe también se encuentra evidencia fotográfica. Desafortunadamente, por el tiempo que estuve en Puebla, pues no pude consultar la fototeca, pero sí me llevé una idea de cómo eran estas estaciones, ¿no? Como pueden ver al lado izquierdo, las estaciones, pero también y sobre todo los campamentos que se instalaban cada vez que la línea avanzaba, ¿no? En las diferentes etapas de la construcción, y ahí uno puede conocer a los trabajadores, puede conocer las viviendas, ¿no? Puede conocer las escuelas, los hospitales que se creaban, ¿no? En fin, la vida de los trabajadores, que muchas veces, pues, por falta de espacio, tiempo o porque no es el objeto de la investigación, se hace a un lado, pero que nos permite humanizar un poquito, pues, esta historia. Y del lado derecho, el espacio es crucial, es fundamental. Entonces, cada uno de estos informes, yo les puedo asegurar que de todo lo que revisé, todo lleva un mapa, ¿no? El mapa, por varias razones. Primero, pues para dar seguimiento a la obra, ¿no? Los avances. En segundo lugar, porque nos permite ver las complejas condiciones geográficas, ¿no? Recordemos que por donde pasa el ferrocarril del sureste, pues hay selvas, ríos y pantanos. Y eso dificultaba, a veces hasta retrasaba, ¿no? El avance de la obra, la humedad oxidaba las vías,
había que a veces llevar parte de algunos elementos de la construcción en barco, bueno, en panga, ¿no? Sobre todo en Tabasco. Por supuesto, la Secretaría contaba con sus propias avionetas, entonces había que construir aeródromos para poder llegar a estos lugares, pues, en muchos sentidos inhóspitos, ¿no? Entonces, el espacio es fundamental, ¿no? Para la construcción de este tipo más bien para todos los ferrocarriles, pero en particular para el sureste, sí me parece crucial tener muy claro cuál es el paisaje, ¿no? Cuál es el medio ambiente y de qué manera se podía aprovechar, a pesar de estas dificultades, ese espacio para construir, pues, una línea de este tipo. Entonces, estos dos primeras o tres primeras diapositivas son sobre todo, reitero, documentos oficiales que en algún sentido, pues es lo que se espera, ¿no? De una secretaría que se encarga de la construcción de las comunicaciones y de los transportes. Pero no es lo único, y aquí me parece que el CEDIF me abrió los ojos, porque también cuenta con publicaciones muy interesantes. En principio, la propia Secretaría, además de los informes oficiales de los cuales acabo de hablar, pues tenía sus propios órganos de difusión, como la revista que ven a la izquierda o el folleto que ven a la izquierda, que en realidad en estos folletos nosotros podemos ver el programa ferroviario, ¿no? Es decir, una recapitulación histórica, ¿no? De cómo se trabajó, pero también con vistas al futuro, las proyecciones, ¿no? Cuántas líneas se han reparado, ¿no? En este caso, este número es en especial sobre el sureste. Si se necesita ampliar el número de máquinas, si se necesita invertir, ¿no? O reparar las vías. Entonces, todos los detalles técnicos, pero me parece que lo más importante es la proyección a futuro, ¿no? Cómo mejorar la línea. Además, si se dan cuenta, la fecha es del 55 y la línea se inaugura en 1950. Entonces ya tiene 5 años en operación técnica, digamos, teóricamente, aunque técnicamente, pues la línea se dividió en dos partes y una parte corría de Tenosique a la ciudad de Campeche y esa se terminó muy pronto, hacia 1941-42. Entonces, ese pedazo de la línea ya llevaba operando, pues, al menos casi 10 años, si no es que un poquito más, y pues, evidentemente, presentaba problemas distintos a la otra parte de la línea que corría de Tenosique a Coatzacoalcos. Entonces, esa parte esos detalles los podemos encontrar en este tipo de órganos de difusión. Y la situación actual, es decir, hacia 1955. La otra fuente que también me parece muy rica es la revista Ferronales. Como mencionaba, pues son líneas distintas, ¿no? Ferrocarriles Nacionales de México a la del sureste, Ferrocarriles Nacionales, la del sureste pues era administrada directamente por la Secretaría de Comunicaciones. Sin embargo, en este órgano de difusión, se presentan, por ejemplo, reportajes, ¿no? Sobre qué pasó con la línea del sureste, las entrevistas, ¿no? Sugerencias. Y eso de manera como fuente, no es solamente el dato curioso, ¿no? Que nos va narrando el periodista o el encargado de hacer la columna o la investigación. Nos permite ver cómo los contemporáneos, ¿no? Cómo los trabajadores de otras líneas veían a su competencia, ¿no? O bueno, o a la otra empresa y qué opinión tenían de ellas, ¿no? Entonces, muchas veces también en la investigación, pues, uno solo tiene ojos para su línea de ferrocarril, pero conocer otras opiniones de operadores que trabajaban, por decirlo así, en la competencia, nos permite ver qué tan eficiente era, ¿no? O qué se pensaba de ella. De hecho, en la diapositiva que están viendo, pues son dos reportajes, ¿no? En donde narran, ¿no? La construcción e incluso entrevistan a un ingeniero
que da su opinión y, por ejemplo, dice, no, es que la línea debería de ampliarse hacia tales sitios por estas razones técnicas. O sea, es gente que está involucrada en el gremio y que puede dar, pues, una opinión informada, ¿no? De cómo podría mejorarse, pues, su competidora, ¿no? En este caso, la empresa que era dirigida por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Y si bien parecería que nuevamente es información técnica, me parece que no nos podemos quedar solo con eso, ¿no? Sino conocer la riqueza que ofrecen estos testimonios a través de este tipo de trabajos periodísticos, ¿no? O de divulgación y de difusión de otras empresas. Entonces, en ese sentido, me parece que las publicaciones que tienen albergadas en la biblioteca pueden sumar a la construcción de la historia del ferrocarril del sureste. Es interesante porque además, si nosotros regresamos a la historia de la construcción de la línea Ferrocarriles del Sureste, pues esto nos permite también cerrar la historia, bueno, entre comillas, de la construcción, reitero, hacia 1950 y después darle una continuidad hasta que se fusiona con Ferrocarriles Unidos de Yucatán, que ahorita hablaré de esta otra línea. Bueno, como pueden observar en la pantalla, tenemos también informes de los consejos de administración, pero ya como Ferrocarriles Unidos del Sureste. Es interesante porque cuando yo inicié la investigación sobre la línea de Ferrocarriles del Sureste, no tenía contemplado trabajar Unidos de Yucatán. Sin embargo, cuando avanzó la pesquisa, ¿no? y la construcción del documento, pues de alguna forma fue inevitable llegar a Ferrocarriles Unidos de Yucatán, porque se fusionan, pero habría que entender las razones por las cuales se toma esa decisión. Como les decía, Ferrocarriles Unidos de Yucatán se crea o se funda en 1902 y más o menos alrededor de 60 años es una empresa independiente, ¿no? Y hacia 1964 se toma la decisión de transformar a la compañía. Por supuesto que, al igual que todas las compañías de ferrocarril, tiene sus problemas, ¿no? Ferrocarriles Unidos de Yucatán, pues deuda, ¿no? Con los tenedores de bonos, de pronto, pues la maquinaria no está tan modernizada, ¿no? Los problemas, obviamente, o las dificultades que había, pues, para renovar la tecnología, en fin, una serie de condiciones muy parecidas al resto de las líneas que corrían por el país. Y cuando comencé a revisar los documentos en Yucatán, pues sí me puso a pensar que quizá pues era una empresa muy, muy débil, ¿no? Hacia la década de los 60 ya había recibido ayuda directa del gobierno federal, entonces pues era muy débil y que ante esa debilidad el gobierno federal había decidido sumarla a Ferrocarriles del Sureste, porque las del sureste, que es la del estado, pues era más fuerte. Pero conforme fue avanzando la investigación, resultó que en realidad cuando se toma la decisión de fusionarlas, Ferrocarriles del Sureste se fusiona con Ferrocarriles Unidos de Yucatán, o sea, fue al revés, y al incorporarse, el domicilio queda en Mérida. Entonces, pues ese fue un primer hallazgo. El segundo fue que el Consejo de Administración, que son estas actas que están viendo del lado izquierdo, quedó conformada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por Secretaría de Hacienda, por el gerente de Ferrocarriles Nacionales, por eso en el CEDIF se tiene esta información, por supuesto con el secretario general del sindicato y el representante de accionistas menores. Entonces, pues reitero, ocurre lo que no pensaba, ¿no? Que fue que la compañía privada terminó absorbiendo a la compañía pública,
pero el Consejo de Administración quedó a cargo prácticamente del gobierno federal. Entonces, en el CEDIF, dado que tiene toda la documentación de Ferrocarriles Nacionales de México, ahí podemos encontrar esta última parte de la historia, porque todos los documentos que se generaban desde Mérida eran enviados o era enviada una copia a Ciudad de México, y eso nos permite entender o, digamos, seguir la historia de qué pasó con la empresa Ferrocarriles Unidos del Sureste, que corría desde Coatzacoalcos hasta la península de Yucatán, los 1,770 y tantos kilómetros a los que hacía referencia al principio de la presentación. ¿Qué tipo de documentos tiene? Por supuesto, toda la discusión del Consejo de Administración, o sea, cómo operaba, qué dificultades tenía, donde, digamos, si hacía falta dinero, si no hacía falta dinero, en fin. Y las discusiones, ¿no? Que esa es la parte rica de este tipo de documentos. También, por supuesto, toda la parte económica, los anteproyectos de presupuesto que se presentaban ante Hacienda para ver con cuántos recursos iba a contar pues esta nueva línea, que no es menor, ¿no? Porque pues más o menos, si daban más, les permitía, comprar nuevas máquinas, menos, pues había que ajustarse. Y el documento de la derecha, que también es muy importante porque son las auditorías que le hacen a la empresa cada año. Entonces, uno puede contrastar lo que se discutía en el Consejo de Administración con lo que los auditores externos comentaban sobre la empresa. Y eso nos permite seguir la historia posterior de la década de los 70 y de los 80 de esta nueva línea ya fusionada con las dos anteriores. Esta información, ya que tuve la fortuna de ir a Mérida y revisarla, es totalmente diferente, ¿no? Es decir, en el CEDIF me parece que tienen mucha más información de este periodo que corre del 68 hasta por lo menos el 87, información totalmente diferente e incluso más completa que la que podemos encontrar en el Archivo General de Yucatán. No estoy diciendo que uno es mejor que el otro, simplemente que como ocurren en estas reconstrucciones históricas, pues hay que estar pues, tomando piezas de todos lados para armar el rompecabezas. Y bueno, la parte, además de lo anterior, hay otro tipo de publicaciones que me parece importante como para complementar esta historia. Por un lado, como pueden ver a la izquierda, tenemos estas obras que refieren a los congresos, Congreso Panamericano de Ferrocarriles. En particular, esta memoria es muy importante porque coincide con la inauguración de la línea Ferrocarriles del Sureste, y si bien es muy técnico, nuevamente podríamos hacer casi en paralelo una historia de las obras y de los ingenieros que estuvieron al frente de la construcción de la línea. Entonces, esta fuente me parece muy, muy rica. No sé si me va a dar la vida para trabajar esa subrama del tema, pero no es menor y no me parece irrelevante tomar en cuenta esta parte pues técnica. Y del lado derecho, otro ejemplo de la diversidad de las fuentes que tiene el CEDIF es el manual de empleados, es decir, y además de Ferrocarriles Unidos del Sureste, o sea, de la línea que empieza hacia el 68. En esta podemos ver el día a día, ¿no? O sea, cómo los trabajadores se organizaban de alguna forma a través de los horarios, ¿no? De la línea, entre estaciones, ¿no? A qué hora pasaba, a qué hora salía, cuántas veces, ¿no? Y obviamente también el tonelaje, ¿no? Que tenía cada una de las máquinas, la carga o la carga estimada. O sea, es un ejemplo absoluto de planeación, lo cual es fundamental para poder entender cómo opera, pues esta larga línea de 1,770 y tantos kilómetros, ¿no? Y como pueden ver en la parte inferior, pues sí, dice únicamente para empleados, porque tal cual, ¿no? Es información detallada para quienes operan, pues, la línea.
Además de estas fuentes, otra joya que encontré, y eso sí, debo reconocer que Isabel es la persona más generosa del mundo, porque se tiene una copia de un directorio general de la península, también del mismo, más o menos coincide con la inauguración del ferrocarril del sureste. Este es muy importante porque si bien puede venir, viene de hecho cada municipio de la península, desde Campeche e incluye hasta Guatemala, lo relevante no es tanto, pues es un directorio, ¿no? Nombres y nombres y nombres, sino que a través de este se puede construir la vida cotidiana de las personas que vivían en el sureste y que a partir de 1950, que se inaugura, pueden disponer de un medio de transporte que antes no existía. Recordemos que el sureste estaba desconectado del país, ¿no? Había el sueño de unir al país. Ese era el principio fundamental de construir ferrocarril, bueno, vías de ferrocarril y traer máquinas, etcétera. Pero no se había cumplido a cabalidad, en mi opinión, porque esa parte del sureste estaba completamente desconectada. Entonces, una de las ventajas de haber construido esa línea, ese pedazo de la línea, reitero, de Coatzacoalcos a Campeche, fue conectar pues comunidades que habían estado aisladas desde siempre. Y en ese sentido, este directorio nos permite entrar en contacto con esas poblaciones. Si bien no le podemos poner caras, pero sí podemos recrear un poquito cuáles eran las condiciones de estos lugares por los cuales a partir de ese momento tendrían un medio de transporte. Y del lado derecho es uno de los ejemplos del directorio, ¿no? Trae, reitero, nombres, por ejemplo, cuántas tienditas o cuántas expendios, ¿no? Cuántas escuelas, si hay caseta de teléfono, etcétera. Pero también cuenta con cartas esquemáticas de los ferrocarriles. En este caso puse Unidos de Yucatán, pero lo mismo sucede para el sureste, ¿no? Porque pues es toda la península. Y para cerrar esta riqueza de las fuentes que ofrece el CEDIF, voy a volver como a las fuentes oficiales, es decir, a los informes de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Como mencionaba al principio, al inicio de la investigación, fue lo primero que encontré en el archivo de concentración de la Secretaría de Comunicaciones, pero estaban incompletas. Entonces, gracias al CEDIF pude cerrar como esa serie que empieza en el 36 y terminamos en este número, en el 57. Y aquí conjunta pues todo el trabajo de la Secretaría, en particular de la Dirección General de Construcción de Ferrocarriles, que elaboraba año tras año, ¿no? Los avances, los retrocesos, el presupuesto, obviamente, como pueden ver, los mapas, en fin, todo el trabajo desde las oficinas centrales y cómo era visto o cómo se podía, digamos, revisar en trabajo de campo a través de los funcionarios que después le reportaban a la dependencia central, y la dependencia central lo que hace es simplemente reproducir, ¿no? lo que están comunicando estos funcionarios. Ahora, un dato no menor y que me parece muy importante es que estos informes, en particular el de la década de los 50, son quizá los más interesantes porque al frente estaba el arquitecto Carlos Lazo. Y son unos informes extraordinarios en todo sentido, desde las gráficas, colores, el detalle, ¿no? de los mapas, y te permite ver, gracias a esta perspectiva del diseño, ¿no? que tenía Lazo, aunque muere muy pronto, pero la gente que, digamos, sí, el personal que quedó en la Secretaría siguió con la misma línea, con el mismo espíritu. Te permite ver en estos mapas, que es el que ven en la pantalla, que en cuanto se termina de construir la línea de ferrocarril del sureste, comienza la construcción de la carretera, que va prácticamente en paralelo a la línea del ferrocarril, lo cual
pues se ve muy bonito en el mapa del informe, pero en términos prácticos podemos empezar a ver una de las causas por las cuales la línea tiene serios problemas, porque tiene un competidor muy fuerte que es la carretera, ¿no? Y el autotransporte. Entonces, esta sería como como el cierre de, digamos, una muestra, ¿no? Pequeña de las fuentes que alberga el CEDIF, la riqueza que por supuesto nos ofrece, ¿no? Y aquí yo quisiera cerrar mi presentación en los 2-3 minutos que me quedan, señalando nuevamente cuál es el valor de las fuentes, ¿no? Para las y los historiadores y cualquier otra persona que decida entrarle a este tema desde otras disciplinas o desde las ciencias sociales. Y me parece que las fuentes, más allá, reitero, de la recreación o del esfuerzo por traer al presente algo que ocurrió en el pasado, nos permite medir muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el papel del Estado, o qué tan crucial fue que el Estado decidiera construir primero una línea en un espacio que estaba desconectado del país, eventualmente tomar la decisión de fusionarla con otra línea y, por último, ¿no? Ya fusionadas las dos líneas, seguir, digamos que invirtiendo, ¿no? O seguir atendiendo esa, pues esa vía, ¿no? Que es decir, toda la línea de Ferrocarriles Unidos del Sureste, frente a su competidor, que pues son las carreteras que también hace el Estado, ¿no? Entonces, ese tipo de reflexiones me parecen pues muy valiosas a partir de lo que uno encuentra en el archivo, de la lectura de estos documentos y sobre todo, o para cerrar esta intervención, ¿cuál es cómo afecta o cómo cambia la sociedad a partir de que llega pues una estación de ferrocarril, ¿no? Esa otra parte quizá quede en deuda en la investigación porque pues ahorita lo que urge es contar cuáles son sus orígenes y cómo se desarrolla, pero es un tema vastísimo y que puede seguir ofreciendo nuevas explicaciones a partir de las fuentes que tenemos en este espacio. Por mi parte, sería todo, ¿no? Aquí concluiría mi exposición. Les agradezco la atención, espero que haya quedado claro y sobre todo el mensaje y el agradecimiento total hacia el personal del CEDIF que ofrecen, pues nos ofrecen a las y los historiadores, pues un trabajo invaluable, ¿no? Que muchas veces no tomamos en cuenta, pero sin sus conocimientos, en mi caso, no habría podido completar la historia de los ferrocarriles en el sureste mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marcela, por tu exposición. Ay, perdón. ¿Qué pasó acá? Ok, disculpa. Bueno, a continuación, pues abrimos un espacio para las preguntas del público. Pueden dejarlas en cualquiera de las redes sociales. Y bueno, tenemos algunos comentarios en donde nos comentan que, bueno, nos ven desde Puebla, de la Ciudad de México, de Jalisco, bueno, más de la Ciudad de México. Y entre algunos comentarios que ya nos dejaron, pues te envía saludos Marco Aurelio Santa Cruz desde Guadalajara, Patricia Palacios desde la Ciudad de México. Y bueno, un comentario Juan Manuel Álvarez desde el Centro Cultural Regional Ferrocarrilero de Cárdenas de San Luis. Qué orgullo y nutritivo escuchar estas charlas del ferrocarril y lo mejor que sean mujeres muy profesionales. Un fuerte aplauso, gracias al CEDIF y al centro. También Memoria Histórica Ferrocarrilera de Yucatán te envía felicitaciones. Y bueno, por ahora esos son los comentarios que hay. No sé si Isabel tuviera algún comentario o pregunta también. No, bueno, en principio, pues felicitarte, Marce, por el trabajo que has realizado. La verdad es que siempre para mí es muy gratificante ver
el uso que hacen de las fuentes que tenemos ahí y que tengan eco en sus investigaciones, vaya, de verdad se agradece. Y bueno, yo sí quisiera un poco comentar, eh, seguramente todavía te falta revisar algunos archivos todavía. eh, ¿Estás pensando en que tu investigación tenga un análisis o una vista también para las poblaciones que fue tocando el ferrocarril? Por ejemplo, Escárcega, que fue una población que surge con el ferrocarril y que fue y se convirtió en una ciudad ferrocarrilera. Si también vas a abordar ese tipo de problemáticas sociales por las propias fuentes, si te dan esas fuentes, sí me gustaría que me platicaras un poco, o nos platicaras, perdón. Gracias, Isabel. En principio no lo había considerado porque digamos que el hilo conductor de este trabajo es la historia económica. Sin embargo, ahora que estuve en el CEDIF y que también consulté a GN, sí hay información sobre estas poblaciones. Obviamente no en el detalle que a uno le gustaría, pero sí se podría ver cómo se modificó el espacio, por ejemplo, de estos campamentos que se arman para pues, albergar a los trabajadores, ¿no? Para que puedan ir y venir y llevan familia. Esos campamentos eventualmente se constituyeron como poblaciones y eventualmente se convirtieron en municipios. Entonces, ese trabajo a mí me gustaría incluirlo, pero no en esta primera entrega, porque sí creo que, o tengo la firme convicción de que modificó la vida de muchísima gente. En particular, reitero, en el sureste, pues hoy todo nos parece súper conectado, ¿no? Pero el sureste estaba aislado completamente por sus propias condiciones geográficas. Y creo que el ferrocarril, como las propias carreteras, modificaron la naturaleza de estos espacios, porque llegan trabajadores de otras entidades y se quedan en estos, se casan, ¿no? Hacen familia con locales, o al revés, los locales se suman a estas brigadas y se van a trabajar a otros lados. Entonces, ese cruce de personas me parece muy rico y que tendría que historiarse, ¿no? Entonces, la segunda etapa de la investigación, espero que así se pueda, es hacer esa parte, ¿no? Como reconstruir esto que comentas. Y bueno, aprovechando que tengo el micrófono, también quisiera agradecerle a Patricio, porque Patricio tiene un ojo buenísimo para el tema del archivo, ¿no? Sin él, tal vez no hubiera aprovechado la riqueza de los documentos. Muchas gracias. Igual tenemos acá otro comentario de Patricio Palacios. Felicidades a Marcela Mijares por su investigación, por su espléndida exposición. Me gustaría preguntar qué importancia tiene hoy en día la infraestructura ferroviaria en la península de Yucatán. Bueno, hoy en día o sea, creo que la clave es el Tren Maya. Pues se ha estado, digamos, el gobierno federal pues lleva esta empresa a cuestas, me parece que va a cumplir, ¿no? Digo, es lo que uno puede ver en las noticias. En enero que estuve en Yucatán, sí puedo confirmar que las obras que está avanzando y pues que se está modificando también ahí los espacios, ¿no? Por ejemplo, donde estaban albergados estos, bueno, era el centro, pues, donde llegaban los patios del ferrocarril, perdón, se está haciendo un parque, ¿no? O sea, una cosa diferente a como lo conocí hace casi 10 años, ¿no? Entonces, está en ese sentido avanzando esta infraestructura ferroviaria. Se está aprovechando el trabajo que se hizo pues durante esta línea del ferrocarril del sureste, o sea, prácticamente el trazo
el trazo es casi similar. Y algo muy interesante es que las ampliaciones que se plantearon y que se están realizando, sobre todo hacia Quintana Roo, ya se habían discutido en su momento, ¿no? O sea, en varios informes y correspondencia y proyectos con los cuales he tenido contacto, ya estaba ahí puesto, ¿no? Cómo se podía ampliar la línea, cómo se podían conectar estos otros espacios con fines turísticos. Entonces, la idea, digo, que me perdone el presidente, pero la idea no es nueva, ¿no? Ahí estaba, solo que pues ahora pues, se ejecutó, ¿no? Pero ahí está y me parece que la infraestructura pues va a ser real, ¿no? O sea, va a haber ferrocarril otra vez. Creo que el micrófono se apagó. Perdón, gracias. Patricia Martínez García te manda saludos desde Coahuila. El maestro Alejandro Semo te felicita por tu exposición y destaca la diversidad de fuentes que utilizas y comenta que la investigación inicia una línea de estudios muy amplia. También Patricia Martínez García señala que hay ciudades en Coahuila como Sabinas, Frontera y Torreón que florecen con el ferrocarril. Y José Luis Rodríguez Vadillo, saludos desde Poza Rica, muchas felicidades. Y tenemos también otros comentarios aquí. A ver. Bueno, saludos y felicitaciones de Enrique García Vega y también saludos a Isabel por el trabajo que hace en el CEDIF. Yo también, pues me sumo a esta felicitación a Isabel, que sin duda ella y sus compañeros hacen un gran trabajo. También Andrea nos comenta, bueno, te agradece la charla y pregunta sobre las fuentes, cómo llegaste a ellas y cómo acercarse a los archivos en busca de esta línea de investigación tan interesante. Bueno, pues podría decir que una respuesta estándar, ¿no? De iniciación a la investigación histórica. Las fuentes, hay que delimitar el tema y la pregunta de investigación y luego ir a la biblioteca y de ahí al archivo. Pero la realidad es que uno se plantea un tema y es un poco de intuición, ¿no? De por dónde puedo yo empezar a trabajar, dónde puedo obtener información que sea distinta a la que probablemente existe. Voy a poner un ejemplo. El informe de 1950, que es un resumen de todo lo que hizo la Secretaría, está en la Biblioteca Nacional, se puede fotocopiar y creo que el CEDIF también tiene una copia, ¿no? O sea, fue un informe que se difundió por todos lados, ¿no? Pero desde que lo leí me pareció insuficiente y me llamó la atención que no hubiera trabajos del Ferrocarril del Sureste, ¿no? O sea, una obra o artículos, había un vacío historiográfico. Entonces, la manera en cómo me empecé a acercar fue, obviamente, investigando cómo comienza la línea a través de este informe y empezar a ver quién hace la línea, Secretaría de Comunicaciones, tocar la puerta de la Secretaría a través de una generosa intervención de María Ángeles Comesaña, me permitieron acceder al archivo de concentración y después fui jalando la madeja, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Si era del gobierno, pues Archivo General de la Nación, con todas sus bemoles, ¿no? Porque pues es una consulta lenta, hay que tener paciencia, etcétera. Y mi última estación fue Yucatán, porque cruzan las dos líneas. Y pues para cerrar este largo recorrido, finalmente el CEDIF, ¿no? Pero ya cuando llegué al CEDIF, ya contaba con digamos que con la información oficial. Me hacía falta esta parte que expuse, ¿no? Como explorar otras fuentes, ¿no? Porque pues lo más fácil es qué te dice el informe o qué te dice la carta del secretario sobre la línea y se acabó, ¿no? Pero la otra cara, que son estas publicaciones, que son los ingenieros, que son las poblaciones, etcétera, eso lo encontré en el CEDIF. Entonces, Andrea que preguntó, honestamente no tengo una fórmula,
pero mucho es intuición y conocer bien tu objeto de estudio, tener claro cuál es el objeto y por dónde puedes explorar, ¿no? Y dónde puedes agotar. No mencioné, pero también la prensa es importante, aunque sí hay que tener clara como estos momentos clave para no perderse también en el mar de información de los periódicos. Entonces, esas serían pues mi respuesta. Bueno, y pasión, ¿no? Obviamente. Muchas gracias. Bueno, también te envían saludos desde La Paz, Baja California. Muy orgullosa de la doctora Marcela Beatriz Ocampo. Y teníamos un comentario más, bueno, de saludos también, Julio Contreras, desde Banderilla, Veracruz. Bueno, yo no sé si Isabel tenga algún otro comentario, pero bueno, si ya no nos llega nada, pues daríamos por cerrada la sesión. Te agradecemos muchísimo, Marcela, que hayas aceptado participar en este ciclo. Agradecemos, por supuesto, al museo, al centro, al CEDIF, a Isabel por hacer la presentación de esta sesión, a Román también pues por el apoyo detrás de cámaras que siempre nos brinda también, y bueno, a todo el personal pues que colabora activamente para que investigaciones como la de Marcela y otras que se han presentado acá pues puedan ser posibles, ¿no? Creo que eso es algo que se ha resaltado mucho en estas charlas, pues es las fuentes, ¿no? Tan valiosas que nos proporciona el CEDIF y que la verdad es que el conocimiento que tienen de lo que resguarda el personal del museo, pues también hacen invaluable la experiencia, ¿no? Porque no es lo mismo como ir a otros archivos en los que hay muchísimas cosas variadas y no hay este conocimiento tan profundo, ¿no? De lo que se tiene, ¿no? Y eso, pues, por supuesto que abona mucho a que se aproveche el tiempo que uno puede, al final de cuentas, pasar, pues, en Puebla, ¿no? Que uno quisiera que fuera muchísimo, pero a veces no lo es. Y estas guías que, como mencionaba Marcela, que dan los encargados de cada una de las áreas, pues son invaluables, ¿no? Para acercarnos a las fuentes. No sé si quisieras hacer un comentario final, Marcela o Isabel, antes de terminar. Por mi parte, agradecerles nuevamente la invitación. Estuve muy contenta de estar aquí, de poderles compartir el trabajo que pues ya tiene un rato y esperemos que pronto se pueda ver publicado. Y nuevamente, como lo ha comentado la doctora Leonor, darles las gracias al personal del CEDIF por hacer de mi visita algo entrañable y riquísimo en cuanto a la diversidad de fuentes para mi trabajo. Isabel, no sé si quieres decir algo ya para cerrar. Sí, solamente extenderles nuevamente a todos una invitación a que nos visiten en el Centro de Documentación. Verán que es toda una experiencia, siempre encontrarán algo y si no, trataremos de buscarlo y conseguirlo, pero trataremos de dar respuesta a todas sus inquietudes. Así es que los invitamos a que nos visiten y que cada vez sean otros temas que seguramente están por ahí. Muchísimas gracias, Leonor, muchísimas gracias, Marcela. Ya nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias a todas y bueno, también a quienes han seguido la transmisión hasta ahorita, quienes dejaron sus comentarios y les invitamos pues el mes que viene a seguir con nuestras charlas y pues nos vemos pronto. Hasta luego y buenas noches. Gracias. Hasta luego.